Reddit pregunta: ¿cuáles son las partes feas del embarazo que casi nadie menciona? Una amiga, ahora tiene 82 años, solía ser enfermera de maternidad. Cuando tuve a mi primer hijo, me dijo que antes les decían a las mujeres que se tardaban 2 años en recuperarse del parto. El primer año para recuperarse del embarazo y luego otro año para recuperarse del primer año de tener un bebé. Deberíamos normalizar esto hoy en día. Cuando me contó esto, me ayudó muchísimo con mi salud mental. En mi país, la licencia de maternidad es de hasta 3 años. El tercer año no se paga, solo cuidas al bebé. Si eliges 2 años, te pagan el 58% de tu salario el primer año y el 38% el segundo. Si eliges solo 1 año, te pagan el 78%. Eso puede ser para el padre o la madre. Y la madre recibe 126 días calendario pagados solo por dar a luz, 70 antes y 56 después, que se pueden extender a 70 si el parto es complicado. Así es la vida si no vives en un país del tercer mundo como Estados Unidos. Hemorroides. No tenía idea de lo difícil que podía ser la primera evacuación después de dar a luz. Es una de esas cosas de las que casi nadie habla, pero que pueden resultar realmente duras. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta qué debería llevar en el bolso para el hospital antes del parto, siempre recomiendo lo mismo: ablandadores de heces. En cuanto supe que estaba embarazada de mis 3 hijos, compré un envase grande de Mira LAX y lo incorporé a mi rutina diaria. Eso hizo una gran diferencia. Para la primera evacuación incluso utilicé un enema, y aunque no fue una experiencia agradable, al menos fue rápida. Además, pueden aparecer pequeñas marcas en la piel después de que desaparecen las hemorroides, algo sobre lo que nadie me había advertido. En mi caso, el parto fue por cesárea y enseguida me indicaron suplementos de hierro. Lamentablemente, no me permitieron tomar nada que ayudara a facilitar las evacuaciones. La experiencia fue muy complicada. Realmente, se podría decir que das a luz 3 veces: al bebé, a la placenta, y a la primera evacuación después del parto. Me sorprende que este tema no se mencione más, porque el malestar puede ser intenso. Durante el embarazo tuve hemorroides en 2 ocasiones. Las posteriores al parto no resultaron tan dolorosas, pero las del embarazo fueron especialmente molestas y difíciles de sobrellevar. A mí tampoco nadie me advirtió, ni siquiera personas cercanas que trabajan en el área de la salud, sobre lo dura que puede ser esa primera evacuación después del parto. Fue una experiencia realmente desagradable. Desde entonces, siempre se lo comento a las madres primerizas que conozco, para que estén preparadas. Después de mi primera cesárea no planificada, pensé que esa primera vez iba a ser insoportable. Además, no podía hacer fuerza debido a la herida quirúrgica que atravesaba varias capas del abdomen. Mi segundo parto fue una cesárea planificada por placenta previa, y esta vez tomé ablandadores de heces durante varias semanas antes. La diferencia fue enorme y mucho más llevadera. Nadie me explicó por qué en el hospital me ofrecieron un laxante. Cuando llegué a casa, sentí un dolor intenso y persistente. Meses después, finalmente me diagnosticaron una fisura anal, algo con lo que aún hoy debo tener mucho cuidado. Ese hijo ya tiene 17 años. En los siguientes embarazos, incorporé de forma constante productos que ayudaran al tránsito intestinal, como Mira LAX, granola casera y preparaciones ricas en fibra que mi esposo llevaba al hospital. Aún así, fue un proceso difícil. Tenía miedo de ir al baño por el dolor y por la cantidad de puntos que tenía en la zona. Mi recomendación es contar con productos suaves y calmantes para el cuidado íntimo. Durante mucho tiempo olvidé lo difícil, doloroso y hasta aterrador que fue ese periodo después de dar a luz. No recomiendo someterse a intervenciones quirúrgicas a menos que sea estrictamente necesario. En mi caso, el dolor no venía de una cirugía, sino de una enfermedad autoinmune que provocaba inflamación en zonas poco habituales. Cada visita al baño era una experiencia muy dura. Incluso mi mascota parecía percibirlo y no se despegaba de mí. Desde entonces, siento que mi cuerpo ya no responde igual que antes y debo ser mucho más cuidadosa. Curiosamente, soy de las pocas personas que conozco que tuvo una buena experiencia con su primera evacuación después del parto. No ocurrió durante el trabajo de parto, aunque era algo que me preocupaba bastante. Cuando finalmente sucedió, fue un gran alivio, y con el tiempo se volvió una experiencia completamente normal. Insistí en caminar después de dar a luz, ya que sentarme resultaba incómodo. Ojalá este tipo de cosas se explicaran mejor en las clases de preparación al parto.
Recién después entendí que el cojín en forma de dona que suelen ofrecer no es solo para mayor comodidad general, sino para aliviar ese tipo de molestias. Tuve la nariz tapada constantemente durante el primer trimestre, me volvía loca. Estreñimiento y fisuras anales. Lloraba porque no podía caer mis necesidades, y comí ciruelas pasas, metamucil y tomé jugo de ciruela. Aún así me estreñí y me salieron fisuras en donde no da el sol. No puedes dormir cuando deberías estar durmiendo porque la falta de sueño te va a pegar duro cuando nazca el bebé. Pero el posparto es duro. Tuve la nariz tapada de manera constante durante todo el primer trimestre, y sinceramente me volvía loca. Era agotador respirar mal todo el tiempo y sentir que nadie hablaba de ese síntoma. También pasé por estreñimiento y fisuras anales. Llegué a llorar porque no podía evacuar con normalidad. Probé de todo, ciruelas pasas, metamucil, jugo de ciruela, y aún así seguía estreñida, lo que terminó provocándome fisuras. Fue una experiencia muy dolorosa y frustrante. Otra cosa que nadie te advierte es que no puedes dormir cuando deberías estar durmiendo, porque la verdadera falta de sueño llega después, cuando nace el bebé, y el posparto es realmente duro. Siento que tuve que desplazarme demasiado para encontrar a alguien que mencionara el estreñimiento. Para lo común que es, se habla muy poco del tema. Me resulta curioso que todos podamos hablar sin problema de náuseas y vómitos, pero aparentemente las mujeres no pueden hablar de las dificultades para ir al baño. Además, puedes hacer todo bien, tomar agua, comer fibra, moverte, cuidarte, y aún así estar estreñida. Tengo 2 hijos, y con el primero llevaba una alimentación mucho más saludable y bebía más agua, pero el estreñimiento fue terrible. Con el segundo, siendo menos estricta, tuve menos problemas. Al final, es una lucha directa contra las hormonas que te tocan en ese embarazo, como una tirada de dados. Después de 9 meses seguidos de estreñimiento, volver a evacuar con normalidad fue un alivio enorme. Sin embargo, tras el parto aparecieron hemorroides por el esfuerzo. Tener que lidiar con todo eso en un momento ya delicado se siente realmente extremo. Después de 9 meses con la nariz congestionada, fui a mi cesárea y, como mi presión arterial estaba un poco baja, algo habitual en mí, me administraron un medicamento por vía intravenosa. En cuestión de segundos, mi nariz se destapó por completo. Fue, sin exagerar, uno de los momentos más gloriosos de mi vida. Durante las 2 semanas previas al parto apenas podía dormir hasta las 5 de la mañana. Luego fui al hospital para la inducción, pasé 3 días sin dormir y, después, solo dormía 1 hora seguida durante las 2 semanas siguientes. Han pasado 4 meses y todavía no he logrado dormir más de 6 horas consecutivas. Con un bebé, eso ya se considera una bendición, pero sigue siendo muy agotador. Tener hijos es una verdadera locura. Estoy convencida de que muchas personas tienen más hijos porque, al cabo de 1 año, el cuerpo y la mente se olvidan de lo dura que fue la experiencia. Lo juro. Y esto es importante. En el hospital te van a ofrecer muchas cosas. Acéptalas todas. Con mi primer hijo me dio mucha vergüenza esa primera evacuación después de la cesárea, sumada a los analgésicos. Lo recuerdo con lujo de detalles. Con los siguientes hijos, ya no me importó nada. ¿Ablandador de heces, supositorio? Perfecto. ¿Necesito ayuda porque tengo una incisión? Sí, por favor. La vergüenza queda completamente de lado. Además, el control de la vejiga nunca vuelve a ser exactamente el mismo. Y el cuerpo, especialmente el pecho, tampoco. Aprovecha todo lo que te ofrezcan, la ropa interior especial, las compresas grandes, todo. Si no lo haces, terminarás arruinando tu propia ropa interior. Guarda la botella de higiene íntima del primer parto para tener una en cada baño. Y pregúntales a las enfermeras si saben hacer una buena almohada plana para toser, usando una manta y cinta adhesiva. Llevé esa almohada al hospital en cada parto y todavía me da pena haberla perdido antes de mi histerectomía. Fue mi mejor aliada. Llevo 6 meses con la nariz congestionada, y definitivamente es uno de esos síntomas de los que nadie me habló. Todo el mundo cree que estoy resfriada. Y por último, la hinchazón. Dios mío, la hinchazón. En el primer trimestre parecía que tenía 6 meses de embarazo de lo hinchada que estaba. Por suerte, en el segundo trimestre disminuyó bastante, pero ese inicio fue impactante. El estreñimiento. Dios mío. Normalmente estoy un poco estreñida, pero el embarazo lo llevó a un nivel que nunca pensé que iba a superar.
Sé que esta es demasiada información para internet, pero es real y es común. Tuve que quitarme los tapones yo sola porque no quería ir a urgencias. Tiraba en el suelo del trabajo poniéndome un enema mientras sudaba y rezaba para no morirme. Hemorroides. Trabajaba en endoscopía y las mujeres se quedaban en shock al enterarse de que tenían hemorroides internas y, la mayoría de las veces, externas. Les preguntaba si habían tenido hijos o si habían estado embarazadas más allá del primer trimestre. Si has estado embarazada al menos la mayor parte del primer trimestre, tienes hemorroides. El estreñimiento. Nadie te habla de esto. Antes de saber que estaba embarazada, sentía que tenía que ir al baño con muchas ganas, pero no podía. Para el día 3, estaba como, esto no es normal, iba al baño muy puntual a las 9 de la mañana todos los días. ¿Tengo que estar embarazada? ¿Es esto un efecto secundario? Efectivamente, es un efecto secundario, y luego no cagué en los siguientes 9 meses. Miserable. Prolapso. Pasó unos días después de que di a luz. Dolor de cadera y coxis. Todo cosas del suelo pélvico. Ve a un fisioterapeuta de suelo pélvico durante el embarazo, si puedes. Congestión nasal. Durante todo mi embarazo respiraba casi exclusivamente por la boca porque estaba extremadamente congestionada. Como resultado, muchas mujeres, incluyéndome, terminan salivando mucho más de lo normal durante el embarazo, simplemente porque no pueden respirar bien por la nariz. Nadie me advirtió sobre eso, y fue una sorpresa bastante incómoda. Tuve que usar spray salino hasta 5 veces por noche solo para intentar respirar mejor. Por suerte, si es que puede llamarse suerte, una se despierta cada hora durante el embarazo, así que era fácil volver a aplicarlo una y otra vez. A mí también me pasó. Desarrollé rinitis del embarazo y prácticamente no podía respirar bien durante unos 6 meses. Nadie que conociera y que tuviera hijos había escuchado que esto pudiera suceder. La mayor parte de la congestión desapareció después de dar a luz, pero mi respiración nunca volvió a ser exactamente la misma. Ahora mi nariz se congestiona con mucha facilidad. En mi caso, la congestión fue tan intensa que el líquido de los oídos no podía drenar correctamente debido a la inflamación de las trompas de Eustaquio. Eso me provocó una sensación constante de oído tapado durante meses. No podía escuchar bien a las personas a mi alrededor, mientras que mi propia voz resonaba como si estuviera hablando muy fuerte. Fue una experiencia muy desorientadora, y lo peor era no poder tomar medicamentos para la alergia ni prácticamente nada que ayudara. Además, con la congestión, noté que mi nariz se volvió un poco más ancha. Después del parto solo volvió a su tamaño original en parte, lo cual, curiosamente, no me molestó demasiado. A mí también se me taparon las trompas de Eustaquio durante casi todo el embarazo, así que escuchaba todo con eco y tenía dificultades para oír bien. En las reuniones de trabajo incluso tuve que usar amplificación de audio, lo cual me resultaba bastante incómodo. Descubrí las tiras nasales durante el embarazo y fueron la única manera en que pude dormir medianamente bien. A eso se le sumaba la sensación constante de secreción nasal posterior durante todo el día, algo que realmente no esperaba y que fue un verdadero shock para mí. Los primeros 10 días posparto fueron más difíciles que todo mi embarazo y parto combinados debido a las hormonas / cambios de humor. Todo el mundo habla del embarazo y nunca menciona lo que pasa después del parto. Además de los problemas de ánimo, perdí el control total de la vejiga durante 6 semanas después de mi primer bebé. No sabía que eso podía pasar y ni siquiera me di cuenta al principio porque básicamente estaba usando un pañal de todas formas. También he tenido varias amigas que llaman para preguntar si algo era normal después del nacimiento porque simplemente no estamos preparadas. Una vez que el bebé está aquí, el sistema médico, en los Estados Unidos, de todas formas, cambia de enfocarse en la mamá a enfocarse en el bebé. Nadie me dijo que después de tener un pelo fantástico y hermoso durante el embarazo, se me iba a caer un montón después de dar a luz, y que iba a parecer un perro de pelo duro recuperándose de la sarna mientras volvía a crecer meses después. En realidad no fue tan malo, pero esa etapa incómoda donde todo el nuevo crecimiento medía como 2 centímetros y sobresalía por toda mi cabeza no fue divertida. Además, nadie te dice que lo mismo puede pasar durante la perimenopausia, y no vuelve a crecer. El posparto fue la peor experiencia de todo el embarazo y, lamentablemente, es cuando menos apoyo recibes, a menos que tengas un buen esposo / red de apoyo. Sentí que las mamás son bien cuidadas durante el embarazo por los servicios de salud,
pero después, mala suerte. Estaba como a 2 semanas postparto, llorando sin ninguna razón, y mi esposo se acerca y me dice, así es como se siente tener sentimientos. Edith, mi esposo no es un imbécil. No es un cretino. Me dio mucha risa en el momento, de verdad me ayudó a relajar la tensión que sentía. No soy conocida por ser emocional para nada, y siempre bromeo con los sentimientos. ¡Qué asco! Debí haber explicado eso al principio. En mi caso por la recuperación de preeclampsia, que ya sabía que iba a tener que lidiar con eso, pero también septicemia. Diría que los 2 meses después del parto fueron la parte más difícil para mí por esas razones, pero el competidor sería la picazón horrible que me dio al principio del segundo trimestre. Aviso que tuve un embarazo geriátrico a los 37 años. Afortunadamente, ya me habían advertido sobre los 10 días posteriores al nacimiento de la caída hormonal, así que sabía que solo eran sentimientos y no la realidad, pero aún así, joder, nunca jamás quiero volver a pasar por eso. Llegué a los 5 días postparto, pp, después de una cesárea de emergencia cuando me subió la leche y las hormonas se desplomaron, y me desperté llorando sin poder controlarme, horrible deprimida, con las sábanas empapadas en sudor, leche y lágrimas. Mi papá, así nomás, me preguntó más tarde ese día cómo me sentía realmente, porque se acordaba de lo mal que estuvo mi mamá a los 5 días pp. Seguro que me hubiera servido esa advertencia, tal vez un día antes. Afortunadamente, mi cesárea programada fue generalmente más fácil y ya estaba lista para el bajón. Mi pareja se sentía atrapada en casa y se inventaba razones de emergencia para ir al supermercado 2 veces al día durante la primera semana que estuvimos en casa. Mi pareja generalmente es muy solidaria y claramente estaba luchando contra la depresión/ansiedad en ese momento, y a su favor, solo se iba cuando el bebé estaba durmiendo y estaba cuidado. Y yo estaba en un lugar seguro, pero cada vez que salía de la casa recibía una llamada completamente histérica de mi parte. Me convencí por completo de que había mapaches en el ático y que iban a entrar a la casa y que por alguna razón solo yo sabía de ellos porque solo se movían cuando mi pareja no estaba. La buena noticia fue que no estaba alucinando. Mi pareja eventualmente llamó al control de animales y de hecho había ardillas allí arriba. Probablemente no las escuché cuando mi pareja estaba en casa porque mi pareja es muy ruidosa, y las ardillas no eran muy ruidosas. Pero mi ansiedad estaba por las nubes, claramente. Hay un montón de cosas que ya sabía, como las náuseas, que se te partan los abdominales, etc., pero no sabía que me darían tantas hemorragias nasales. Los efectos secundarios del embarazo pueden durar toda la vida. Realmente impacta el cuerpo de las mujeres de maneras que muchas veces tendrán que manejar para siempre. En mi caso, después de tener un bebé desarrollé alergias alimentarias que nunca había tenido antes. Fue algo completamente inesperado. Y además, empezaron los dolores curiosos en las caderas y en los pies. Tuve 3 hijos. El mayor tiene 14 años y el menor está por cumplir 11. Se llevan poco tiempo entre sí. Mis caderas son naturalmente anchas. Y durante los embarazos los tendones se relajaron tanto que sentía como si uno de mis fémures quisiera salirse de su lugar. Hasta el día de hoy sigo teniendo problemas en las caderas. Si no estiro con regularidad y no hago ejercicios específicos, el dolor puede ser muy intenso. A eso se suman alergias nuevas, aumento permanente del tamaño de los pies, el cabello más fino, y problemas de espalda que no desaparecen. Tener hijos es maravilloso, dijeron, y lo es, pero nadie habla de todo lo que queda después. Leí una historia sobre una mujer de alrededor de 50 años a la que le encontraron un tumor cerebral. Tras realizarle una biopsia y secuenciar sus genes para definir el mejor tratamiento, descubrieron algo sorprendente. El tumor contenía un cromosoma Y. Resultó que se había originado a partir de células de su hijo, transferidas durante el embarazo, unos 35 años antes. Este fenómeno se llama microquimerismo feto-materno. Literalmente significa que una pequeña parte de tu bebé permanece dentro de tu cuerpo por el resto de tu vida. Lamentablemente, también se cree que puede estar relacionado con el aumento de enfermedades autoinmunes en mujeres. En mi caso, subí permanentemente una talla completa de calzado, lo que hizo que algunos de mis zapatos favoritos ya no pudiera volver a usarlos. No es el cambio más grave comparado con otros, pero sigue siendo molesto. También comencé a tener dolor en la muñeca, algo que aparentemente es bastante común y se conoce como muñeca de mamá. Otro detalle más que nadie menciona. La osteoporosis es otro tema serio.
Mi madre tuvo 3 hijos en 3 años y sufrió más de media docena de fracturas por estrés, incluidas fracturas en las vértebras. Es una condición extremadamente dolorosa e incapacitante. Después del embarazo, tuve que empezar a usar anteojos, me extirparon la vesícula y desarrollé hipertiroidismo, lo que llevó a que tuvieran que tratar mi tiroides de forma definitiva. Todo esto fue consecuencia de un embarazo que, en apariencia, ni siquiera había sido particularmente complicado. 3 embarazos me jodieron mi hobby de baile de toda la vida. Mis caderas se ensancharon y nunca volvieron a la normalidad, cambiando por completo mi equilibrio y mi porte. Me costaba mucho competir en Irish Dance porque había perdido mi turnout. Tuve que volver a aprender a usar mi cuerpo por completo. Todo mi sistema digestivo sigue hecho un desastre más de 3 años después. He perdido dientes por pérdida ósea. Me dan hemorroides cada 2 semanas casi sin razón. Literalmente todo mi cuerpo es diferente y probablemente nunca volverá a ser como antes. La gente no habla lo suficiente de los cambios permanentes /diagonal a largo plazo. Y tuve suerte, me fue bastante bien considerando. Aunque, por el lado bueno, mi acné hormonal finalmente desapareció y se mantuvo así que hay cambios buenos. Afecta a mujeres que ni siquiera tuvieron la oportunidad de dar a luz. Yo he pasado por 3 abortos espontáneos, y me cambiaron el cuerpo, la salud mental y la forma en que veo la vida para siempre. Me siento como una madre, aunque nunca llegué a conocer a mis bebés. Hay tantas madres cuyas pérdidas no son reconocidas. Nosotras todavía estábamos embarazadas. Nuestro amor seguía siendo real. Algunas de nosotras nunca llegamos a término, y otras llegaron a término completo solo para perder a su hijo. La ausencia no hace que la maternidad sea menos real. Me volví permanentemente sensible al calor. Durante mi embarazo, si estaba fuera con calor, perdía la vista, empapaba mi camisa de sudor y me desmayé 2 veces. Desde que di a luz no me he desmayado de nuevo, pero sí pierdo la vista y sigo empapando camisas y tengo que sentarme. Ya han pasado años. Vivimos en Texas por un tiempo y el verano era un juego constante de preguntarme si hoy sería el día en que me iba a desmayar y darme un golpe en la cabeza o algo así. Me lo han revisado varias veces y lo más cerca que han podido llegar es hormonas. Como a la mitad de mi primer embarazo, me despertaba todas las mañanas con las manos hechas garra. Tenía que usar la otra mano para aflojar los dedos, y después ya estaban bien. Dormir con muñequeras me ayudó, y se me quitó después de que nació el niño. Tenosinovitis, o muñeca de mamá. Nunca se me quitó, mi hijo tiene 10 años. A veces no puedo manejar, el movimiento del volante es lo peor. Fui al médico de cabecera, al ortopedista, al neurólogo y al fisioterapeuta. No hay nada que hacer, señora. Mi esposa tenía un dolor de muñeca bien feo en ambas muñecas mientras estaba embarazada y tuvo que usar unas férulas para dormir. Se le quitó, literal, el día después de dar a luz. Para mí no fue tanto el embarazo, sino el periodo inmediatamente después del parto. Tienes un humano nuevecito y frágil del que eres responsable. Ni siquiera saben cómo hacer popó, así que tienen que aprender. Tus chichis no cooperan con la producción de leche. Tu ansiedad está por las nubes porque no tienes ni idea de qué estás haciendo, más la falta de sueño, más los cambios hormonales brutales. Es feo. Los primeros 3 meses son increíblemente difíciles. El primer año es un poco mejor, pero sigue siendo un infierno. El primer año es la razón por la que no quiero hacerlo por tercera vez. No tengo idea de cómo la gente lo hace 4, 5, 6, 10 veces. Las cosas finalmente empiezan a sentirse normales como a los 4 a 5 años. Sudoración excesiva y cambios en el olor corporal. Durante el embarazo, muchas personas experimentan un aumento notable en la sudoración y cambios en su olor corporal. Las hormonas pueden hacer que transpires más de lo habitual y que el olor sea más intenso. En mi caso, nunca había tenido problemas con esto antes, y realmente espero que desaparezca después de dar a luz. De repente, también empecé a notar mucho más el olor de mi pareja. Durante todos mis embarazos, me resultaba difícil incluso dormir en la misma cama con él. Tenía que respirar hondo antes de darle un abrazo. No era que él tuviera mala higiene, simplemente mi percepción del olor cambió por completo. Recuerdo que, con el padre de mis hijas más pequeñas, antes del embarazo su olor me resultaba muy agradable. Pero una vez embarazada, cualquier hombre cerca de mí me parecía insoportable en ese sentido.
No era mal olor corporal ni aliento, era algo más general, como si las feromonas dejaran de resultar agradables. El embarazo realmente agudiza el sentido del olfato, y personas que antes olían bien pueden empezar a resultar desagradables sin una razón evidente. También sentía la necesidad de bañarme constantemente. El desodorante ya no era suficiente. Incluso el olor corporal en la zona íntima se volvió más intenso, y eso me duró algunos meses después del parto. Siempre me pregunté si esto era algo que solo notaba la persona embarazada o si los demás también lo percibían. 2 amigas se quejaban mucho de que sentían que olían mal durante sus embarazos, y yo, teniendo un olfato muy sensible, no lo notaba en ellas. Eso me hizo dudar bastante. En mi caso, el cambio fue extremadamente evidente. Y lo sé porque incluso mi esposo, que suele ser muy cuidadoso, llegó a hacer comentarios cuando no podía dejar lo que estaba haciendo para ducharme de inmediato. El desodorante no lo disimulaba, así que empecé a llevar conmigo toallitas húmedas y una camiseta extra todo el tiempo. Era realmente incómodo, y lo más extraño es que no sudaba en exceso, simplemente aparecía ese olor de manera repentina. Tengo casi 40 años y nunca antes había tenido problemas con el olor corporal. En general, no soy una persona que transpire mucho ni que tenga olores fuertes. Durante el embarazo no fue tan marcado, pero durante la lactancia el cambio fue muy notorio. El olor corporal se volvió muy intenso y desagradable, algo que todavía recuerdo claramente. La lactancia fue algo que no disfruté y que terminé relativamente pronto, pero ese detalle quedó grabado en mi memoria. El olor corporal fue, sin dudas, uno de los aspectos más sorprendentes. No tenía idea de que podía ser tan fuerte durante el embarazo. Podía darme una ducha muy completa y, 1 hora después, sentir como si no me hubiera bañado en días. Y el tema continuó durante la lactancia y la extracción de leche. Me bañaba todas las mañanas y reaplicaba desodorante varias veces al día, y aún así el olor en las axilas persistía. A los 4 meses del posparto, seguía igual. En mi segundo embarazo fue todavía más evidente. No me había pasado en el primero y esta vez fue realmente mortificante. Aparecía de la nada y era muy intenso. El desodorante no lo cubría, y ni siquiera tenía calor. Por suerte, trabajo de forma remota la mayor parte del tiempo y, como hacía frío, salíamos poco, pero aún así fue difícil de manejar. Incluso mi esposo, siempre muy amable, levantaba las cejas y comentaba lo fuerte que era cuando yo no podía ir a ducharme de inmediato. Así que sí, definitivamente es algo real. Aversiones severas a la comida. Todo el mundo habla y pregunta por los antojos durante el embarazo, pero casi nadie menciona las aversiones extremas a la comida. En mi caso, no anhelaba absolutamente nada. La comida, en general, me resultaba desagradable. Solo podía consumir un puñado muy limitado de alimentos, y no porque me provocaran ganas, sino porque eran los únicos que no me generaban náuseas ni malestar inmediato. Aún así, la mayoría de los alimentos ni siquiera podía mirarlos. Llegué a temer la hora de comer. Mi esposo tuvo que ayudarme a comer la mayor parte del tiempo. Fue una experiencia que me afectó mucho, tanto física como emocionalmente. Y si alguien no lo ha vivido, simplemente no logra entenderlo. Durante el embarazo tuve hiperémesis, y mi cerebro terminó asociando la comida con la peor sensación de náuseas y malestar que había experimentado en mi vida. Desarrollé una aversión profunda a los alimentos, y esa reacción no desapareció automáticamente después del parto. Lamentablemente, algunas personas fueron muy poco empáticas. Mi propia madre hizo comentarios insensibles, insinuando problemas de imagen corporal o trastornos alimentarios, como si yo eligiera no comer por preocupación por el peso. La realidad es que perdí más del 30% de mi peso corporal en un año. Se me cayó el cabello y mis dientes se debilitaron. Me habría encantado poder sentarme y disfrutar una comida normal. Tenés razón, la gente no lo entiende hasta que lo vive. En muchos casos, estas aversiones duran mucho más que el embarazo. Cuando estaba embarazada de mi hijo, no soportaba el olor de la comida a la parrilla, y 9 años después todavía me resulta desagradable. Durante otro embarazo, la carne de pollo me provocaba un rechazo total, mientras que curiosamente sentía preferencia por la carne roja. Más tarde supe que tenía deficiencia de hierro. En otro caso, desarrollé una aversión muy fuerte justamente hacia la carne roja. No lo noté hasta que unos amigos nos invitaron a cenar y me sirvieron un plato de estofado. No pude probarlo. Fue una reacción visceral,
como si mi cuerpo me advirtiera que comer eso me haría sentir muy mal. Me sentí muy incómoda por la situación. Además, desde el segundo trimestre sufrí un reflujo muy intenso, lo que empeoró todavía más mi relación con la comida. En mi tercer embarazo, la única forma en que podía consumir carne roja era a través de un plato específico de comida rápida. Ni siquiera me gustaba, pero era lo único que mi cuerpo aceptaba. Ese hijo ya tiene 24 años y nunca volví a comer eso después del embarazo. Claramente, cumplió su función. Durante otro embarazo, las náuseas fueron tan constantes que durante el primer trimestre solo podía tolerar pan, pasta sencilla y algunos alimentos muy básicos. Mi médico me dijo que era positivo que al menos tuviera 2 opciones que pudiera mantener. Afortunadamente, no desarrollé aversiones tan marcadas esa vez, solo náuseas persistentes. En este embarazo, sin embargo, volví a perder mucho peso. Solo podía comer cantidades muy pequeñas antes de sentirme mal. A veces esto también me ocurre antes o durante mi ciclo menstrual, y sinceramente es una de las razones que más me ha quitado las ganas de volver a quedar embarazada. Apenas puedo tolerar 1 o 2 días de malestar, no puedo imaginar meses enteros así. Todo el mundo decía que comer proteínas ayudaba con las náuseas, pero yo no podía ni pensar en consumirlas. Durante meses, lo único que toleraba eran alimentos simples como pan blanco, pastas, galletas y papas. Hubo un periodo en el que solo podía consumir manzanas y refresco común. El olor del té y del café me provocaba un rechazo inmediato. Incluso hoy, más de una década después, hay ciertos aromas que no puedo tolerar porque quedaron asociados a ese malestar. Mi hija mayor tiene 19 años y todavía hay alimentos que no puedo comer ni siquiera tener cerca debido a las aversiones que desarrollé durante ese embarazo. Sé que algunas comidas son muy populares, pero nunca pude comprobarlo por mí misma. Mi esposo tuvo que cambiar sus rutinas. Preparaba y tomaba su café afuera porque el olor en la cocina me resultaba insoportable. Incluso modifiqué mi camino al trabajo para evitar pasar por lugares donde se cocinaba comida por la mañana, ya que esos olores me hacían sentir muy mal. Años después, todavía hay aromas que no puedo tolerar, aunque antes del embarazo no me molestaban en absoluto. El olor de los huevos cocinándose, por ejemplo, me resultó tan desagradable que aún hoy me cuesta consumirlos. Extraño muchísimo comidas que antes disfrutaba sin problema. Literalmente perdí peso durante el embarazo. Comer era extremadamente difícil. A veces decía que después del parto volví rápido a mi peso anterior, pero eso no era motivo de orgullo. Mi bebé nació con bajo peso, y fue una experiencia dura en muchos sentidos. La ansiedad. La angustia de saber que en cualquier segundo podrías tener un aborto espontáneo, especialmente al final, cuando hay que llevar la cuenta de los movimientos del bebé. Hay tantas cosas que pueden salir mal en un embarazo, incluso para las que llegan a la meta sin problemas hasta ese momento, y es trágico. Después de dar a luz y trabajar en parto y alumbramiento, no entiendo por qué los partos en casa son tan populares, porque la gente sufre hemorragias, tiene distocia de hombros y la frecuencia cardíaca del bebé puede simplemente caerse por el estrés del parto, mucho más a menudo de lo que la gente se da cuenta. Una amiga perdió a su hijo una semana antes de la fecha prevista. ¡Qué horrible! Yo tuve un aborto espontáneo antes de mi embarazo con mis hijos y su placenta estaba pegada al frente, así que no sentí ninguna patada hasta el tercer trimestre. Esto solo aumentó mi ansiedad y comí por estrés durante todo el embarazo y simplemente destruí mi cuerpo. Además, puedes estar tan preparada para cualquier escenario de parto, pero rara vez sale según lo planeado. Terminé teniendo una cesárea de emergencia después de 13 horas de trabajo de parto. Me puse tan mal con los medicamentos para el parto y luego con los medicamentos para la cesárea. Querían que sostuviera a mi hijo de inmediato, pero la parte superior de mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Quería cualquier cosa de magia con el parto, pero fue simplemente horrible de principio a fin. La ansiedad en embarazos posteriores a una pérdida gestacional. La ansiedad durante un embarazo después de una pérdida gestacional es algo de lo que casi no se habla, y puede ser abrumadora. En especial cuando se trata de una pérdida gestacional retenida, en la que el cuerpo no recibe la señal de que el embrión o feto dejó de desarrollarse. El cuerpo sigue produciendo hormonas del embarazo, todo parece avanzar como debería, pero llega una cita de ultrasonido y no hay latido, no hay crecimiento. Y eso pudo haber ocurrido semanas antes sin que nadie lo supiera. Eso me pasó a mí. Perdí mi primer embarazo a las 12 semanas, aunque el bebé había dejado de crecer alrededor de la semana 9. Mi segundo embarazo estuvo marcado por la ansiedad diaria. Cada día era una lucha mental.
Recuerdo que mi cuñada me dijo que disfrutara el hermoso proceso cuando le expliqué que todavía no estábamos preparando el cuarto del bebé, y yo tenía alrededor de 16 semanas. Fue un comentario bien intencionado, pero no entendía lo que estaba pasando por mi cabeza. La ansiedad te consume y te cambia por completo la forma de vivir el embarazo. No compramos nada para el bebé hasta aproximadamente la semana 26, y no armamos nada hasta casi la semana 34. Incluso cuando nos dieron el alta del hospital, mi esposo fue a buscar el auto y yo me quedé parada, llorando, porque todavía no podía creer que realmente me iba a llevar a mi bebé a casa. Soy consciente de que tuve suerte, solo perdimos un embarazo y volví a quedar embarazada 6 meses después. Aún así, la ansiedad fue enorme. También estaba aterrorizada por la idea de que algo me pasara a mí durante el parto. Hay tantas cosas que pueden salir mal, tanto para la madre como para el bebé, que vivir con ese miedo constante era agotador. La ansiedad fue, sinceramente, un infierno. Además, tenía placenta anterior, por lo que sentía muy poco movimiento fetal. Pasé mucho tiempo preocupándome porque no sentía nada. En los controles me mostraban que el bebé se movía y estaba bien, pero en cuanto volvía a casa y dejaba de sentirlo, la ansiedad regresaba con fuerza. Esa sensación no desapareció hasta que nació, y cuando por fin logras tener a tu bebé sano y salvo, aparece una nueva fuente de miedo, el síndrome de muerte súbita del lactante. Dormirte mientras tu bebé duerme puede convertirse en una experiencia aterradora, con el miedo constante de que algo pase sin aviso. Esa ansiedad es especialmente dura cuando ya estás sobreviviendo con apenas unas pocas horas de sueño por noche. Cada vez que ibas al baño, te invadía el miedo y revisabas si había sangre. En medio del trabajo, de repente te preguntabas cuándo había sido la última vez que sentiste una patada, y el alivio inmenso cuando volvías a sentir movimiento era indescriptible. Incluso personas que no pasaron por una pérdida gestacional describen este nivel de preocupación. Yo odiaba sentir que el bienestar de mi bebé dependía casi exclusivamente de mí. Los médicos hacían controles periódicos, ecografías y mediciones, pero el día a día, el seguimiento de los movimientos, recaía solo en mí. No en mi pareja, no en el médico. Solo en mí. Esa responsabilidad es muchísima presión. Sentí mucho menos ansiedad una vez que mi bebé nació sano. Honestamente, esta experiencia es una de las principales razones por las que dudo en tener otro hijo. Antes de quedar embarazada no tenía idea de cuántas cosas podían salir mal, ni de lo frecuente que era que algo no saliera como se esperaba. Que un bebé nazca sano es realmente un milagro. Yo también pasé por una pérdida gestacional que no se detectó de inmediato. No atravesé el proceso de forma espontánea. Lo descubrí durante una ecografía 4 semanas después y tuve que someterme a un procedimiento médico. En el embarazo siguiente, la ansiedad era constante. Me preocupaba por todo el tiempo. Mi esposo llegó a decirme que siempre me veía asustada, como en estado de alerta permanente. Cuando finalmente empecé a sentir los movimientos del bebé, mejoré un poco. Por suerte, ese niño era muy activo en el útero, lo cual me dio algo de tranquilidad. Aún así, el miedo nunca desapareció del todo. Tuve un embarazo completamente saludable. Nunca tuve problemas preexistentes con hormonas, mi periodo, etc. Empecé en un centro de partos, no porque quisiera evitar a los médicos, sino porque quería la experiencia de la partera que estaría conmigo en la sala de partos con mi doctor, y también sabía que necesitaría una epidural y no quería pagar por empezar el trabajo de parto en el centro de partos e ir al hospital al otro lado de la calle para tenerlo. Menos mal que elegí hacer eso. Después de 28 horas de trabajo de parto, estaba demasiado cansada y estábamos empezando a mostrar signos de angustia, así que fuimos a una cesárea. Me abrieron y mi bebé había roto mi útero al salir y acababa de pasar minutos antes. Me salvaron la vida y mi hijo estaba bien. Estoy totalmente bien, pero soy un ejemplo de cosas locas y aleatorias que pueden salir mal. Mi centro de partos tenía 4 doctores y en 35 años que lleva abierto y cada doctor practicando 20 a 40 años, nadie había visto que esto pasara. Es increíblemente raro. Es increíble que me salvaran la vida y me alegro mucho de saber lo suficiente por estar en la industria de la salud para confiar en la ciencia. Ojalá más mujeres escucharan los hechos. Symphysis pubis dysfunction. Te puede dejar sin poder caminar y, si es muy grave, puede ser permanente. Una condición extremadamente dolorosa y debilitante durante el embarazo. Me pasó esto y empeoró después de dar a luz,
No podía caminar ni girarme en la cama del hospital después de tener a mi bebé, con lágrimas corriendo por mi cara tratando de caminar al baño. La fisioterapia del suelo pélvico me ha mejorado un 90% a los 11 meses posparto. Postparto. Tuve 2 bebés y cada vez me tomó como 2 años volver a sentirme normal. No sé si son las hormonas, el cerebro que se reconfigura o qué, pero fui una persona diferente por unos 2 años después del parto. Ah, y todo es una parte normal del embarazo. Ay, estás agotada, es normal. Tienes muchas náuseas, normal. Tu ojo de alguna manera salió de tu recto, parte totalmente normal del embarazo. Cada preocupación se desestima con el embarazo y no me convences de que esa no es la razón por la que las tasas de mortalidad materna e infantil no son mejores de lo que son. Estaba tan cansada el último mes de embarazo que solo estaba despierta 2 horas al día. Apenas podía mantenerme despierta lo suficiente como para conducir a algún lado de forma segura. Simplemente me quedaba dormida, incluso de pie. Me dijeron que era normal. El costo psicológico de que sea inescapable. Lo digo en varios niveles, pero hubo tantas veces que deseé poder ser mi antiguo yo por 2 minutos para recuperar mi autonomía. A menudo me enojaba porque no podía hacer cosas que solía hacer, pero la ira no tenía a dónde ir. ¿Cómo? Simplemente quería poder rastrillar las hojas. Y no es que alguien estuviera ahí diciéndome que no podía, simplemente físicamente no podía. No puedes escapar del dolor y la incomodidad sin poner potencialmente en peligro al bebé. La única salida es a través. Puedes morir o quedarte estéril para siempre. Pregúntale a mi esposa. Le hicieron una cesárea programada que salió mal después de que nació el bebé. El útero no se contrajo y tuvo una hemorragia. Tuvieron que hacerle una histerectomía de emergencia y extirparle el útero para mantenerla con vida. Así que ahora es estéril permanentemente y nunca podrá tener otro hijo. No habíamos planeado tener más, pero esto puede pasar. Obligar a cualquiera a pasar por un embarazo en contra de su voluntad es un crimen contra la humanidad.